Bueno, vamos a ver entonces ahora, chicos, el segundo concepto muy importante de la clase de hoy, que es el concepto de potencial eléctrico. ¿Sí? Concepto de potencial eléctrico. Súper importante este concepto. Al potencial eléctrico lo vamos a denotar con la letra V. ¿Sí? A la energía potencial eléctrica la denotamos con U, al potencial eléctrico lo vamos a denotar con la letra V. Definamos el potencial eléctrico. Las definiciones que yo les voy a dar son acordes al CIER y al CERWEI, que son los libros con los que trabajan en la cátedra. ¿Sí? Definición de la función de potencial eléctrico. El potencial eléctrico, chicos, en cualquier punto P del espacio, se define como la energía potencial eléctrica asociada a una carga de prueba Q0, que interactúa con una distribución de carga cualquiera, sobre la carga Q0. ¿Sí? O sea, veamos un caso muy sencillo para que ustedes lo tengan claro. Supongo que tenemos la carga Q1 y Q2, y aquí la carga Q0. Bueno, el punto donde se encuentra la carga Q0 lo llamamos P. El potencial eléctrico en el punto P es la energía potencial eléctrica debido a la interacción de Q0 con las cargas Q1 y Q2 dividida en la carga Q0. ¿Sí? Así se define el potencial eléctrico en el punto P. Fíjense que es algo análogo a lo que pasaba con campo eléctrico. ¿Se acuerdan? En campo eléctrico llevamos una carga de prueba Q0 a un punto, evaluábamos la fuerza eléctrica que experimentaba esa carga Q0 en ese punto, la dividíamos en Q0 y ese era el valor del campo eléctrico en ese punto. Bueno, acá es lo mismo, o al menos análogo. Llevamos la carga Q0 al punto P, donde queremos evaluar el potencial eléctrico, calculamos o evaluamos la energía potencial eléctrica debido a la interacción de esa carga Q0 con toda la distribución de carga, en este caso sería Q1 y Q2, ¿sí? Dividimos en Q0 y ese es el potencial eléctrico en el punto P. ¿Está entendido hasta ahí, chicos? Bueno, fíjense. Aquí está aclarado, ¿sí? U es la energía potencial eléctrica debido a la interacción de Q0 con una distribución cualquiera de cargas. ¿Sí? No hace falta que sea una distribución discreta. Tranquilamente yo podría venir y tener una distribución continua de carga y poner la carga Q0 acá en el punto P y la idea sería la misma. Evaluaría la energía potencial eléctrica que existe debido a la interacción entre Q0 y toda esta distribución de acá. Dividiría en el valor de Q0 y ese será el potencial eléctrico en el punto P. Bueno, algo importante, chicos, que es también análogo a lo que pasaba con el campo eléctrico, ¿sí? El potencial eléctrico P es una propiedad de cada punto del espacio que rodea la distribución de carga en cuestión y es independiente de Q sub 0. Esto es igual a lo que pasaba con el campo eléctrico. ¿Se acuerdan? El campo eléctrico en un punto P cualquiera era independiente de la carga de prueba. Bueno, acá es igual. El potencial eléctrico en cada punto P es independiente de la carga de prueba Q sub 0, desde luego, en la medida que esa carga de prueba Q sub 0 no modifique la distribución de carga que produce el potencial. ¿Sí? Entonces, es totalmente análogo a lo que veíamos en campo eléctrico. ¿Sí? El potencial en cada punto del espacio, chicos, es independiente de la carga de prueba Q sub 0. Quiere decir que si yo vengo con una carga Q sub 0 de cierto valor y calculo el potencial, y después viene, no sé, por ejemplo, Flor con otra carga de prueba, pero también lo suficientemente pequeña y la pone en el mismo punto P y calcula el potencial, va a sacar el mismo valor de potencial que yo, aun a pesar de que las cargas de prueba son diferentes. ¿Sí? Eso quiere decir que sean independientes. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Algo importante es la unidad en la cual se mide el potencial eléctrico. Es el famoso volt, ¿sí? El volt de que aparece en las pilas, que la pila es 1,5 volts. Bueno, el volt es la unidad en sistema internacional con la que se mide el potencial eléctrico. Haciendo un análisis dimensional es evidente que el volt no es otra cosa más que joule sobre coulomb. Es decir, un volt es un joule sobre coulomb. ¿Sí? Veamos la forma que tiene la función de potencial eléctrica para algunas distribuciones de cargas concretas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una sola carga Q, como es en este caso, ¿sí? Y quiero calcular el potencial producido por esa carga Q en un punto P cualquiera, como estoy marcando acá, entonces lo que yo hago es que, chicos, llevo una carga de prueba pequeñita, Q sub 0, la llevo a ese punto P en el cual quiero conocer el potencial, ¿sí? Y aplico la definición. Digo, el potencial en ese punto, que está a una distancia R, ¿sí? De Q, es la energía potencial eléctrica debido a la interacción de la carga de prueba con Q, es decir, K por Q0 sobre R, dividido
en la carga de prueba Q0. Entonces fíjense, los Q0 se van y me quedará que el potencial eléctrico, debido a una carga puntual, este se llama también potencial de Coulomb, ¿sí? El potencial eléctrico debido a una carga puntual Q en cualquier punto P del espacio no es más que K por Q sobre R, siendo R la distancia que existe entre el punto P y la carga Q que produce el potencial. Aquí está indicado, ¿sí? ¿Está claro, chicos? En esta ecuación queda de manifiesto que el potencial es independiente de Q0, ¿sí? Bueno, no aparece en la ecuación y nada de lo que interviene en la ecuación depende de Q0. En cambio, el potencial solo depende de la carga Q que lo produce, como así también de la distancia R que existe entre el punto donde lo calculamos el potencial y la carga que produce el potencial. ¿Sí? ¿Está claro esto, chicos? Entonces, cuando ustedes quieran calcular el potencial eléctrico debido a una carga puntual Q, en algún punto P cualquiera, simplemente aplican esta ecuación. Es K por Q sobre R, siendo R la distancia entre el punto y la carga puntual Q. ¿Sí? Obviamente eso sale de la definición de potencial eléctrico, pero ya no es que la van a hacer cada vez porque van a perder el tiempo, ya directamente aplican el resultado. ¿Sí? De nuevo, como ocurría antes, ¿se acuerdan que habíamos visto recién que a la función de energía potencial yo le podía sumar una constante arbitraria C? Bueno, si ustedes entonces vienen con una función de energía potencial eléctrica a la cual le suman una constante C, cuando apliquen la definición de potencial eléctrico y dividan entonces esta función de energía potencial eléctrica en el valor Q sub 0, el potencial eléctrico le va a quedar K por Q sobre R más una constante C', donde esa C' es justamente C sobre Q sub 0. ¿Sí? Entonces, de nuevo, puedo definir el potencial eléctrico, ¿sí?, como 0 en el punto que yo desee, dándole valor adecuado a esta constante arbitraria C'. O sea, es totalmente análogo a lo que vimos recién para energía potencial eléctrica. ¿Sí? Aquí está anotado. Puedo definir el potencial de referencia. El potencial de referencia es el potencial en el punto en donde yo quiero que se anule, ¿sí?, el potencial. Lo puedo definir como 0 en cualquier punto que yo desee, dándole valores adecuados a la constante C'. En efecto, lo que estoy diciendo acá es simplemente que, al igual que lo que pasaba con la energía potencial eléctrica, al potencial se le puede sumar una constante arbitraria, ¿sí?, de manera tal que lo puedo definir como 0 en cualquier punto que yo desee. Eso es importante que lo sepan, ¿sí? Al potencial eléctrico, al igual que lo que ocurrió con la energía potencial, le puedo sumar una constante arbitraria y definirlo como 0 en el punto que yo desee. ¿Sí, chicos? Bien. Ya enseguida voy a entrar en detalle con el tema del punto de referencia y potencial de referencia. Otra posibilidad, o sea, otra posible distribución de cargas es la siguiente. Supongamos que tenemos una distribución discreta de cargas, Q1, Q2 hasta Q sub n. ¿Sí? Aquí yo en el grafiquito dibujé solo dos cargas fuentes, Q1 y Q2. Y quiero calcular el potencial producido por esa distribución de cargas, insisto, de dos cargas discretas en algún punto P. Entonces vamos a aplicar la definición. Vamos a decir, bueno, mira, el potencial en ese punto P será la energía potencial eléctrica asociada a una carga Q0 que llevo a ese punto P dividido en Q0. La energía potencial eléctrica, ¿sí?, asociada a la interacción de Q0 con la distribución de Q1 y Q2, será la suma de las energías potenciales debido a cada par interactuante Q1, Q0, Q2, Q0. Entonces será K por Q1 por Q0 más K por Q2 por Q0 sobre R1 sobre R2. ¿Sí? Esto es, R1 es la distancia entre Q1 y Q0 y R2 la distancia entre Q2 y Q0. Esto que está aquí no es nada nuevo, lo que vimos recién, ¿sí?, en el video anterior. Es la energía potencial eléctrica debido a la interacción de Q0 con Q1 y Q2. A continuación divido en Q0 para aplicar la definición de potencial eléctrico y los mismos se van a simplificar. En efecto, tenemos que el potencial en un punto P cualquiera cuando tenemos una distribución discreta de carga no es otra cosa más que la suma de los potenciales eléctricos debido, fíjense, a cada carga individual, a Q1 y a Q2. ¿Sí? Esto se generaliza sin cambio para n cargas. O sea, si tuviésemos 10.000 cargas sería más K por Q3 sobre R3, más K por Q4 sobre R4 y así hasta llegar más K por Q10.000 sobre R10.000, ¿sí?, y sumar todos los potenciales debido a todas las cargas. De nuevo se ve que esto es independiente de Q0 y solamente depende de la carga 1, carga 2 y del punto P en el cual evaluamos el potencial. ¿Por qué? Porque para diferentes puntos P las distancias van a ir modificándose y se van a modificar en efecto los potenciales eléctricos. ¿Está claro esto, chicos?
Entonces, cuando ustedes quieran calcular el potencial debido a muchas cargas discretas, lo único que hacen es sumar los potenciales debido a cada carga individual en el punto P donde lo quieren calcular el potencial, tal y como se ve en esa ecuación. ¿Sí? Es súper sencillo. Insisto una vez más, a la función potencial le pueden sumar una constante arbitraria, de manera tal que obtengo una familia de funciones potenciales. ¿Sí? ¿Para qué le sumo esa constante arbitraria? Bueno, porque yo dándole valores adecuados a esa constante arbitraria, puedo definir el potencial como 0 en el punto que yo desee. ¿Sí? Y ahora sí, enfatizo algo. ¿Qué es el punto de referencia? Muchas veces ustedes van a escuchar o van a leer ahí en los enunciados sobre el punto de referencia. El punto de referencia, chicos, es el punto del espacio al cual yo le asigno un cierto valor de potencial. Hemos dicho que sumándole una constante arbitraria a la función potencial, yo puedo darle el valor que yo desee en el punto que yo desee. Bueno, el punto en el cual yo fijo un valor de potencial deseado es lo que se llama punto de referencia. ¿Sí? Y el potencial que tiene ese punto de referencia se llama potencial de referencia. Vamos una vez más. Si ustedes vienen y dicen, che, mira, yo quiero que en el punto este, no sé, lo llamemos C, el potencial valga 0, bueno, entonces C es lo que se llama punto de referencia, porque es el punto que yo estoy tomando como referencia para darle un cierto valor al potencial. Y el potencial en ese punto de referencia se llama potencial de referencia. ¿Sí? En general, el potencial de referencia se toma 0. Pero digo en general porque no siempre tiene que ser así. Puede venir alguien y decir, che, mira, yo quiero que en el punto C el potencial valga 3 millones de voltios. Bueno, entonces en ese caso C es el punto de referencia. Y el potencial de referencia es 3 millones de voltios. ¿Sí, chicos? Entonces, por última vez, para sintetizar la idea. El punto de referencia es el punto en el cual yo voy a asignar un cierto valor de potencial. ¿Cómo lo asigno ese valor de potencial? Sumándole una constante adecuada a la función de potencial. Y el valor de potencial en ese punto de referencia es lo que se llama potencial de referencia. ¿Sí? Eso es todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algo de eso? Profe, ¿lo puede volver a repetir, por Sí, favor? sí. Si vos tenés, digamos que vienen a vos y te dicen, che, mira Maxi, yo quiero, vos tenés acá una carga Q, ¿sí? Que produce el potencial. Y te dicen, mira Maxi, yo quiero que en este punto P de acá, el potencial en ese punto P sea igual a 0. ¿Sí? O sea, te están diciendo que quieren que tome un cierto valor. Bueno, entonces ese punto en donde a vos te están diciendo que el potencial tiene que tener un cierto valor, es lo que se llama punto de referencia. ¿Sí? Y este potencial que tiene ese punto de referencia es lo que se llama, por lo tanto, potencial de referencia. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Estamos aquí? Es un Sí. nombre nomás. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, bien. Fíjense esto, chicos. También otro caso que podríamos tener desde luego es el de las distribuciones continuas de carga. Este no lo están tomando en los múltiples, ¿sí? en los virtuales, pero yo igual lo estoy enseñando porque era anteposta, digamos, para los escritos, sí o sí te tomaban algo de esto. Ahora no sé, como le digo, no se puede definir, digamos, un tipo de parcial para física 3 porque son muy cambiantes. Pero si tenemos una distribución continua de carga, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, por analogía, nosotros dijimos que cuando teníamos muchas carguitas puntuales Q1, Q2, Q sub n, ¿qué hacíamos? Sumábamos los potenciales debido a cada carga Q1, Q2, Q sub n. Entonces, si yo ahora tengo una distribución continua de carga, por ejemplo, algo así, lo que yo hago es subdividir esta distribución continua de carga en muchas carguitas pequeñitas puntuales. Entonces, si yo quiero calcular el potencial en el punto P, ese potencial allí será la suma de todos los potenciales debido a esas cargas chiquititas, ¿sí? En la que yo subdivido la distribución continua de carga. Ahora bien, el tema es que cuando son tantas cargas chiquitas, esta suma que aparece acá, en verdad se traduce en ¿qué, chicos? En una integral. Entonces, lo que hago es integrar, es decir, sumar todos los potenciales, fíjense, de cada una de las cargas chiquititas de Q, en la cual yo subdivido esta distribución continua de cargas. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo ahí. ¿Se entiende esto, chicos? ¿De dónde sale esa expresión? Profe, ¿lo puede explicar de vuelta porque se me congeló la imagen? Sí, no hay problema. Sí, está funcionando un poco mal internet, me dijeron unos amigos. Hay un tema con la fibra óptica. Fíjense de nuevo. Tenemos entonces esta distribución continua de cargas, ¿sí? Con muchas cargas puntuales, chiquititas, en las cuales yo subdivido esa distribución continua de carga. Nosotros aprendimos que cuando tenemos muchas cargas puntuales chiquititas,
el potencial en cualquier punto P no es más que la suma de los potenciales de cada una de las cargas individuales. O sea, el potencial, por ejemplo, en este punto P era el potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2 y así sucesivamente iba sumando todas las cargas puntuales. Bien, volvamos acá entonces. Fíjense lo siguiente. Yo ahora tengo, ¿sí?, una distribución continua de carga, como esa que estaba dibujada, o que dibujé aquí abajito, ¿sí? Ahí mira. A esa distribución continua de carga la subdivido en muchas cargas chiquititas dQ. ¿Se acuerdan? Yo les decía que los dQ son los granitos de arena de la playa. La divido en muchos granitos de arena chiquititos dQ. Entonces, de acuerdo a lo que vimos recién, el potencial, chicos, en el punto P será la suma de los potenciales de cada uno de esos granitos de arena dQ. ¿Sí? Como se ve ahí, es K por dQ sobre RI, el potencial debido a cada uno de esos granitos de arena, y al sumarlo obtengo el potencial total. El tema es que como son tantos, ¿sí?, en el límite, cuando el número de esos granitos de arena tiende a infinito, esta suma, de acuerdo a lo que vieron en cálculo 2, se traduce en ¿qué? En una integral. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando yo tengo una distribución continua de carga, el potencial en cualquier punto P no es más que la integral o la suma de todos los potenciales debido a cada uno de los granitos de arena. Puedo sacar desde luego la constante de Coulomb de la integración y queda K por integral de dQ sobre R. De nuevo, el potencial también es independiente de Q sub 0. ¿Está claro, chicos? ¿Está entendido eso? ¿Sí? Esa es la deducción de donde sale esta expresión. Yo en la práctica les voy a subir un montón de problemas en video para que ustedes lo vayan viendo, ¿sí? Son cortitos, duran 15 minutos, 20 minutos, en donde yo aplico y resuelvo ejemplos de cada uno de estos tres tipos de distribuciones de cargas para calcular potencial. ¿Sí? Así van bien preparados al examen. Obviamente las dudas que tienen me van a ir escribiendo por WhatsApp. ¿Está entendido hasta acá, chicos, entonces? Bueno. Algo que es importante, y lo vamos a utilizar también mucho en la práctica, ¿sí? El año pasado cuando tomaron el parcial esto, no le pedían que lo calculen, pero lo tenían que haber calculado en algún momento de su vida para poder resolver las preguntas parcial. O sea, no le pedían obviamente que hagan la integral ni nada de lo que vamos a ver ahora, pero sin embargo, usted para haberlo podido contestar esa pregunta, tenían que haberlo hecho en algún momento para saber el resultado de la integral, ¿sí? Bueno, vamos a ver la relación que existe, chicos, entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Esto ustedes tómenlo sin demostración, créanme que siempre es así. ¿Sí? Hay toda una teoría de cálculo 3 que se dedica a estudiar los campos conservativos donde se ve esto, pero yo ahora lo voy a enunciar simplemente para que ustedes lo tengan presente y sepan aplicarlo en la práctica. La relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico, fundamental. Con esto voy a poder determinar la función de potencial eléctrico a partir de la función de campo eléctrico que puedo determinar, como ya saben ustedes, utilizando ley de Gauss. ¿Sí? Entonces veamos cómo se trabaja. Para toda distribución de carga, chicos, y cuando digo para toda quiere decir continua o discreta o ambas simultáneamente, e independientemente de la forma funcional del campo eléctrico, es decir, no me importa si el campo eléctrico es uniforme, variable, discontinuo, si cambia de definición de una región a otra, no me interesa, siempre se satisface que existe la función potencial, la cual es continua, tiene esa característica, es continua, tal que para todo par de puntos del espacio, la diferencia de potencial entre tales puntos será la siguiente. El potencial entre un punto A menos el potencial de un punto B es igual a la integral de línea del campo eléctrico entre el punto A y el punto B. Cualquiera sean los puntos A y B, ¿sí? Y cualquiera sea la trayectoria a través de la cual hago esa integración. No importa. Entonces, en definitiva, chicos, esta expresión que está acá se verifica siempre. La diferencia de potencial entre un punto A y un punto B siempre es igual a la integral de línea entre el punto A y el punto B del campo eléctrico. Siempre, sin excepción. Cualquiera sea la trayectoria de integración, no importa. El potencial A menos el potencial B, como bien dice el paréntesis acá, es lo que se llama diferencia de potencial de A con respecto a B. O sea, cuando le piden la diferencia de potencial de A con respecto a B, le están pidiendo el potencial en A menos el potencial en B. ¿Sí? Que hagan esa diferencia.
Y esta expresión me está diciendo algo que es súper importante, pero que ya sabíamos nosotros de antemano. Y es que el campo eléctrico, chicos, es un campo conservativo, así como lo es el campo gravitacional, al cual está asociado la fuerza peso. ¿Sí? El campo eléctrico es conservativo. ¿Está entendido hasta acá? Esta relación es súper importante. Me relaciona el potencial eléctrico con el campo eléctrico. Ahora ustedes me dirán, che, ¿y cómo lo vamos a utilizar eso en la práctica? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, interpretemos físicamente la diferencia de potencial. Fíjense. Ya sabemos que la fuerza eléctrica es conservativa. Eso quiere decir que tiene asociada una función de energía potencial eléctrica tal que para todo par de puntos, el trabajo entre un punto A y un punto B, hecho por la fuerza eléctrica, que es conservativa, es la energía al inicio menos la energía al final. O sea, energía potencial eléctrica, quiero decir, ¿no? Si yo divido esta expresión de acá por Q0, que es la carga de prueba sobre la cual está actuando la fuerza eléctrica, entonces voy a tener que el trabajo hecho desde A hasta B por la fuerza conservativa sobre Q sub 0 es igual a la energía potencial eléctrica en A sobre Q sub 0 menos la energía potencial eléctrica en B sobre Q sub 0. Pero por definición, ¿qué es esto de acá, chicos? Es el potencial eléctrico. ¿Se acuerdan que se definía como la energía potencial sobre Q sub 0? Bueno, entonces eso es el potencial en A menos el potencial en B. En efecto, llego a esta ecuación, que me permite interpretar físicamente el potencial. Fíjense, esta ecuación me está diciendo que la diferencia de potencial del punto A con respecto al punto B no es otra cosa más que el trabajo por unidad de carga realizado por la fuerza eléctrica conforme nos movemos desde el punto A al punto B. ¿Sí? Aquí está anotado. La diferencia de potencial del punto A con respecto al punto B es el trabajo por unidad de carga realizado por la fuerza eléctrica cuando nos desplazamos desde A hasta B. ¿Sí? Esa es la interpretación física de la diferencia de potencial, chicos. El trabajo por unidad de carga hecho por la fuerza eléctrica conforme nos desplazamos del punto A al punto B. ¿Está entendido hasta acá? Bueno. Fíjense que también podemos a partir de eso justamente deducir la ecuación que vimos recién. El trabajo hecho por una fuerza conservativa, que es la fuerza eléctrica, por definición de trabajo, que era de física 1. La integral de línea de la fuerza eléctrica, ¿sí? Entre el punto A y el punto B. Esto es física 1. Pero la fuerza eléctrica saben que es Q0 por E. ¿Se acuerdan? Que siempre la fuerza eléctrica se puede escribir como el Q0 por el campo eléctrico. Entonces, al dividir en Q0, fíjense qué va a pasar. Bueno, divido miembro a miembro por Q0. Me quedará en el primer miembro esto así. Y al dividir en Q0 esto, este Q0 se me va a simplificar con el del denominador, ¿sí? Que va a aparecer acá. Se simplifica. Y me quedará esto así. Y a su vez yo sé que esto así era, por lo que enunciamos hace un rato, la diferencia de potencial. O sea que estamos viendo que el trabajo por unidad de carga es la integral de línea del campo entre el punto A y el punto B, y eso a su vez es la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. ¿Sí? Ahí están todas las igualdades escritas de forma explícita para que quede claro. ¿Sí? Se entiende que ese es el significado físico de la diferencia de potencial. ¿Entienden hasta acá, chicos, o quieren que repita algo? Profe, una consulta. Sí. Si cambio los límites de integración también agregando el signo menos, ahí obtengo el trabajo, ¿puede ser? Sí, o sea, si vos lo... Aquí está hecho, mira. De hecho, yo lo hice acá. Puse el signo menos acá e invertí, ¿sí? Invertí los límites. ¿Estamos? En este caso, también la podés interpretar de una forma alternativa a la diferencia potencial. Resulta que esta segunda, yo no la expliqué hasta ahora, esta segunda integral puede representar el trabajo por unidad de carga hecho por una fuerza externa para llevar la carga eléctrica unitaria, ¿sí? O unidad en equilibrio y sin incremento de energía cinética desde el punto B al punto A. O sea, como que se hace un poco más complicada, pero es una interpretación alternativa, ¿sí? La repito una vez más para que le quede. Esta última igualdad me permite interpretar la diferencia potencial del punto A y el punto B, ¿sí? Como el trabajo por unidad de carga hecha por una fuerza externa, no es la eléctrica, externa, por unidad de carga, ¿sí? Para llevar en equilibrio una carga unidad, es decir, de 1 coulomb,
desde el punto B al punto A y sin incrementar su energía cinética. ¿Sí? Esa es la otra forma alternativa de interpretar la diferencia de potencial. Eso lo vamos a ver con más detalle en la clase del miércoles, cuando le explique la parte de cálculo de trabajo en diferentes situaciones para diferentes distribuciones de carga. Por eso ahora no lo quería explicar, lo vamos a ver con más detalle ese Maxi el miércoles. ¿Sí? Hay una clase especial de eso. ¿Estamos? Bueno, fíjense ahora, chicos, para finalizar esta parte de potencial, y ya vemos aquí potencial y quedan desocupados, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula práctica que vamos a utilizar nosotros para determinar el potencial eléctrico? ¿Sí? Fíjense, aquí yo lo puse, fórmula práctica. Ya que está indicado entre paréntesis, lo usaremos, ¿sí?, para hallar el potencial en diferentes problemas. Ya aprendimos nosotros que cualquiera sea la distribución de carga y cualquiera sea el campo eléctrico, para cualquier par de punto A y B del espacio y cualquier distribución de cargas, ¿sí?, la diferencia de potencial de A con respecto a B es igual a la integral de línea entre A y B del campo eléctrico. Eso siempre es así. Entonces, fíjense, si tomo el punto B, que es un punto cualquiera, el que yo quiera, ¿sí?, como punto de referencia, es decir, como punto en donde voy a fijar, voy a correr esto acá, donde voy a fijar el potencial B igual a 0, entonces esta expresión que tenemos acá, miren cómo se reduce. El potencial B, como B es el punto de referencia, va a tomar el valor 0. ¿Sí? Entonces, vamos a tener B es el punto de referencia. El potencial B, que es el potencial de referencia, es 0. Entonces, en esta expresión que tenemos arriba, el potencial en B se me va y en el primer miembro solo me queda el potencial A, porque el potencial B hemos dicho que es igual a 0. Y en vez de utilizar esta expresión que estoy recuadrando acá, voy a utilizar esta de aquí, en la cual invertí los límites de integración y por lo tanto agregué este signo menos. ¿Sí? En ese caso vamos a tener entonces que el potencial A es igual al negativo desde el punto de referencia, que es el punto B, al punto A del campo eléctrico. ¿Está entendido hasta ahí? O sea, lo único que hice fue lo siguiente. Miren, lo veamos aquí en la expresión de arriba para que les quede lo más claro posible. Fíjense, vamos a borrar acá un poquito, ¿sí?, para que ustedes lo puedan ver. Miren. Estamos de acuerdo que esta ecuación que estoy remarcando acá, ¿sí?, se verifica para todo par de puntos, cualquiera sea la distribución de carga. Entonces, lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Bueno, recuerden que la función potencial, sumándole una constante arbitraria, se puede hacer 0 en cualquier punto que yo desee. Entonces, en particular, puedo agarrar el punto B como punto de referencia y decir, bueno, mira, la función potencial que voy a considerar se hace 0 en ese punto. Entonces, ya sé que eso es 0. ¿Sí? Y B en ese contexto es lo que se llama punto de referencia. Entonces, miren acá el extremo derecho de la ecuación, estoy poniendo la flechita. B es el punto de referencia, entonces lo escribo así. En vez de poner B, pongo la referencia, ¿sí?, para enfatizar que B es la referencia justamente, el punto donde yo estoy fijando el potencial 0. ¿Estamos? Entonces, fíjense que esta ecuación, al sustituir todo, me va a quedar, lo voy a tratar de escribir acá, potencial en A menos 0, que es el potencial en B, entonces no lo escribo, es igual al negativo de la integral desde referencia hasta el punto A del campo eléctrico. ¿Lo ven? Esa expresión es en definitiva la que está escrita acá, chicos. Miren, voy a borrar esto para no entorpecerlo el dibujo y la voy a remarcar. ¿Sí? Ahora bien, como A es un punto cualquiera, entonces esto que hicimos vale para cualquier punto A y por tanto para cualquier punto P. Entonces la expresión final que me relaciona el potencial en cualquier punto P con el campo eléctrico dice lo siguiente. El potencial en cualquier punto P es el negativo de la integral de línea desde el punto que estoy tomando como referencia, es decir, donde el potencial se hace 0, hacia el punto P en cuestión donde quiero calcular el potencial. Desde luego, dicha integral de línea tiene por integrando al vector de campo eléctrico. ¿Sí? Aquí está anotado en azul, esto vale para cualquier punto P, siempre que el potencial de referencia sea igual a 0. ¿Sí? Cualquiera sea la distribución de carga, por cierto, es válido. Entonces, de todo esto que vimos, lo único que me interesa es que sepan esta ecuación que está remarcada acá, que es la que vamos a usar. El potencial en cualquier punto P en términos del campo eléctrico se calcula mediante esa integral de línea que está ahí. ¿Sí? Entonces ya vimos varias formas de calcular el potencial.
Cuando conocíamos la carga, sabíamos que podíamos hacer el potencial en un punto P. Si la distribución era discreta, hacíamos la suma de los potenciales de cada carga individual. O sea, veníamos y teníamos una carga Q1 acá y una carga Q2 acá. Y quería calcular el potencial ahí. ¿Qué hacíamos? Bueno, decíamos el potencial en P es la suma de los potenciales de cada carga individual. Así. Bien, ya tenemos una forma de calcular el potencial. Ahora yo les estoy presentando otra forma diferente de calcular el potencial. Esta forma diferente de calcular el potencial es mediante esta integral que está aquí, y cuadrada en este color verde. Y me dice que si yo conozco el campo eléctrico debido a mi distribución de carga, entonces el potencial en cualquier punto P es el negativo de la integral desde el punto de referencia, es decir, donde el potencial lo hago cero, hacia el punto P. Obviamente el integrando es el campo eléctrico. Son dos maneras diferentes de calcular el potencial eléctrico. Las dos son correctas. ¿Sí? ¿Está entendido, chicos, hasta acá? Cuando nosotros trabajemos con distribuciones continuas de carga, como son las distribuciones esféricas, por ejemplo, o vamos a ver también las de placas paralelas, es más fácil calcular el potencial eléctrico a partir del campo. Nosotros vamos a calcular el campo eléctrico usando la ley de Gauss, como ya sabemos, y después para calcular el potencial en cualquier punto P, vamos a resolver esta integral. ¿Sí? Y vamos a ir sacando el potencial en cualquier punto P. Desde luego, si ustedes se la ingeniaran y aplicaran el primer método que vimos para calcular el potencial, esto es calcular el potencial debido a cada una de las cargas chiquititas en las que yo divido la distribución original para después sumarlo y obtener el potencial total en el punto P, le debería dar el mismo resultado. ¿Sí? Pero vamos a ver que dependiendo de la situación vamos a elegir uno u otro camino. Desde luego siempre vamos a elegir el que nos resulte más sencillo. ¿Sí? ¿Está entendido hasta aquí, chicos? Bueno. En particular, muchas veces tenemos que el punto B, que es el punto que hemos tomado como referencia, ¿se acuerdan? Se lo toma en el infinito. Muchas veces cuando vayan a leer el libro, el Sears, el libro de física, y lean los problemas, les va a decir, tome como potencial de referencia el infinito. Lo que le están diciendo es que tomen al punto B como si estuviese en el infinito. Bueno, en ese caso, yo ya sé que la referencia es el infinito. Entonces, donde antes aparecía referencia, ahora va a aparecer ¿quién? El infinito, pues ya sé que específicamente es el infinito. Y entonces, el potencial eléctrico a partir del campo eléctrico, cuando la referencia se toma en el infinito, es el negativo de la integral desde el infinito al punto P de E escalar de L. ¿Sí? Esta expresión, aquí recuadrada en color verde, me da el potencial eléctrico en cualquier punto P en términos del campo eléctrico, siempre y cuando el potencial de referencia se tome como cero en el infinito. ¿Sí? Que lo estoy remarcando ahí. Esta es la expresión que van a encontrar en libros como el Resnick-Halliday. En el Resnick, el potencial a partir del campo le van a decir se calcula así. ¿Estamos? Obviamente eso solamente en el caso que la referencia se tome en el infinito, chicos. Es decir, que el potencial en el infinito, digamos que ahí es cero. Entonces, quieren determinar el potencial a partir del campo eléctrico, resuelven esa integral de línea, que ya vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Y obtienen el potencial eléctrico. Esto en simetrías esféricas se emplea muchísimo. ¿Sí? Se emplea muchísimo. ¿Está claro, chicos, hasta acá? Hagamos una síntesis de todo lo que vimos. El potencial eléctrico entonces se puede calcular hasta acá de dos maneras. Una forma la vimos al comienzo de todo para las diferentes distribuciones. Por ejemplo, si tenemos una carga puntual sola, era K por Q sobre R, donde R era la distancia entre la carga Q y el punto P. Si tenemos varias cargas puntuales, entonces, voy a borrar esto acá para que no quede tan entorpecido. El potencial, chicos, en cualquier punto P, tal y como muestra esta ecuación que estoy remarcando acá, no era otra cosa más que la suma de los potenciales de cada una de las cargas individuales en el punto P donde quiero calcular. También podíamos ir a una distribución continua de carga, donde el potencial salía por integración, ¿sí? Era la integral de los K por dQ sobre R. ¿Sí? Esas son maneras de calcular el potencial. En ese caso estábamos calculando el potencial en términos de la carga eléctrica Q o dQ, si es que la distribución era continua. Y por último, presenté otra forma alternativa de calcular el potencial, que es a partir del campo eléctrico. Si ustedes conocen el vector de campo eléctrico para una cierta distribución de carga, ¿sí? Y hacen que el potencial eléctrico sea igual a cero en algún punto de referencia arbitrario cualquiera, entonces el potencial en cualquier punto P era el negativo
de la integral desde el punto de referencia donde el potencial se hace cero al punto P donde quieren calcular el potencial. Desde luego el integrando es el vector de campo eléctrico. Y en el caso particular que el punto de referencia se tome en el infinito, entonces el potencial en cualquier punto P se puede calcular como el negativo de la integral desde el infinito, donde se toma la referencia, al punto P, donde el integrando es, desde luego, el vector de campo eléctrico. Entonces esas son las dos maneras de calcular potencial. Una es a partir de las cargas, ¿sí? Conocida las cargas y calcular el potencial producido por cada carga individual y sumarlo. Y otra es, conocido el vector de campo eléctrico, bueno, lo integremos, como se ve acá en estos dos recuadros, y obtenemos el potencial en cualquier punto P. Son dos caminos, desde luego, totalmente equivalentes entre sí. Hay una tercera posibilidad, esta la vamos a utilizar para ver lo de las placas conductoras, ¿sí? Que es la siguiente. Fíjense el recuadro este a la izquierda. Dice, nota, para toda distribución de carga, si decido que en el punto de referencia el potencial tome un valor no nulo, o sea, viene alguien y dice, mira, yo quiero que en el punto P el potencial valga no 0, sino 3 millones, bueno, no hay problema. Entonces el potencial en cualquier punto P, en términos del campo eléctrico, se calcula mediante la siguiente fórmula. El potencial en punto P cualquiera es el negativo de la integral desde el punto de referencia al punto P del vector de campo eléctrico, y además a esa integral le sumamos el potencial de referencia, que tendrá el valor que yo quiera. Por ejemplo, voy y me fijo que ha salido hoy en la quiniela, ¿sí? Salió, no sé, el 15, bueno, le pongo el 15 y el potencial de referencia, ¿sí? Ese potencial de referencia, insisto, acá está anotado, es un valor arbitrario elegido por alguien, ¿sí? Viene alguien y te dice, mira, yo quiero que en ese punto P el potencial valga 3 millones de voltios. Bueno, listo. Yo ahora quiero sacar el potencial en cualquier otro punto P a partir del campo eléctrico, aplico esta ecuación. Y nada más. Donde el potencial de referencia lleva el valor que habíamos fijado con anterioridad. ¿Está entendido, chicos, esto? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Este es el tema más difícil o que más le cuesta de física 3. ¿Sí? Esto es lo más difícil con lo que nos vamos a encontrar. ¿Está entendido hasta acá? Bueno, veamos unas propiedades importantes. Primero, el potencial, chicos, ¿sí? El potencial eléctrico tiene la siguiente propiedad. Siempre disminuye, esta la han tomado en el múltiples del año pasado, siempre disminuye en el sentido del campo eléctrico. O sea que si vos tenés un punto A acá, un punto B aquí, y esto que está acá son las líneas de campo eléctrico, ¿sí? Tenés una línea de campo eléctrico así como la que se ve acá con este sentido. Entonces, el potencial yo sé que disminuye en el sentido del campo eléctrico. Entonces, si el campo eléctrico va así, el potencial tiene que ir disminuyendo en ese sentido. Por lo tanto, el potencial de A es mayor que el potencial de B. ¿Está claro, chicos? Siempre el potencial disminuye en el sentido del campo eléctrico. El año pasado creo que vinieron y le dieron así unas líneas de campo que estaban así. Y le dibujaban un punto B acá y un punto acá. Y le daban las opciones para que elijan si el potencial de A era mayor que el de B menor que el de A, si eran iguales, etc. Bueno, como el potencial disminuye en el sentido del campo eléctrico, es obvio que el potencial de A era mayor que el potencial de B. ¿Sí? Eso lo preguntaron en el parcial del año pasado. Era uno de los ejercicios. ¿Está entendido, chicos? Otra propiedad importante. El potencial eléctrico, chicos, es constante en toda región donde el campo eléctrico sea igual a cero. ¿Sí? El potencial eléctrico es constante en toda región donde el campo eléctrico sea igual a cero. En particular, ustedes recuerden que en un conductor en equilibrio estático, ¿cómo era el campo eléctrico en todo su interior? ¿Se acuerdan? ¿Era cero, profe? Era cero, exactamente. Y entonces, ¿cómo va a ser el potencial en el interior de un conductor? Constante. ¿Sí? Aquí está. El potencial es constante en todo punto de un conductor en equilibrio electrostático. ¿Por qué? Aquí está hecho el dibujito. Miren, este supuestamente representa un conductor de forma arbitraria. El campo eléctrico en su interior es cero en todo punto. Ah, bueno, entonces, de acuerdo a esta propiedad que vimos recién, el potencial será constante para todo punto P dentro del conductor. ¿Sí? En particular, la superficie del conductor, que le estoy remarcando acá, es por lo tanto lo que se llama una superficie equipotencial, que es lo que vamos a ver dentro de un rato. ¿Sí? En particular, la superficie o superficies de un conductor, pues puede ser que tenga una cavidad, ¿sí? Es una superficie equipotencial.
Esto es la propiedad que vimos, ¿se acuerdan? Hace unas clases atrás, cuando vimos las propiedades de los conductores en equilibrio estático, yo les dije, todo punto de un conductor en equilibrio estático, ¿sí?, son equipotenciales, es decir, están en el mismo potencial eléctrico. Bueno, acá la tienen a la prueba. ¿Sí? Eso se debe a que el campo eléctrico en todo punto interior del conductor es cero y por lo tanto el potencial tiene que ser constante en todo el interior del conductor. En particular, las superficies del conductor son superficies equipotenciales. Eso se lo tienen que aprender. ¿Sí? Usted puede ser que tenga un conductor con una cavidad, como la que se ve ahí. ¿Sí? Vamos a rayarlo así. Bueno, tanto la superficie exterior como la superficie interior son superficies equipotenciales, es decir, todos los puntos dentro de esas mismas superficies tienen el mismo valor de potencial eléctrico. ¿Sí? X quiere decir igual, ¿sí? Igual potencial. Desde luego, eso también es válido para la superficie de la cavidad interior. Todos los puntos dentro de la superficie interior son puntos equipotenciales, que tienen el mismo valor de potencial eléctrico. Más aún, todos los puntos dentro del conductor son puntos de igual potencial eléctrico. Por eso el conductor en equilibrio estático define una región equipotencial, donde todos los puntos del espacio tienen el mismo potencial eléctrico. ¿Sí? Bueno, acá yo hice un ejemplo para que ustedes vean cómo trazar cualitativamente la gráfica de potencial eléctrico para una cierta distribución de carga que involucra conductores. Fíjense, tenemos dos conductores, ¿sí? Perdón, tenemos un conductor, quiero decir. Este conductor tiene una cavidad interior. Voy a cambiar el color para remarcar lo que estoy explicando. ¿Sí? Tiene una cavidad como la que se ve acá, a la cual le estoy remarcando la superficie en azul. Y tiene una superficie exterior, como la que se observa acá. Este conductor, que tiene simetría esférica, tiene una carga Q sub C igual a 0, o sea, no está cargado, es decir, no tiene una carga neta el cascarón esférico exterior. ¿Sí? Y en el interior de la cavidad de este cascarón esférico hay una carga Q que es mayor que 0. Si ustedes aplican la ley de Gauss, ¿sí?, van a encontrar que las líneas de campo, ¿sí?, debido a la distribución esférica y a la simetría puntual que hay, las líneas de campo son, cuando aplican la ley de Gauss, como les digo, radiales y hacia afuera, como se ve acá. Recuerden que en las distribuciones esféricas de carga, las líneas de campo siempre son radiales, ¿sí? Las que tienen simetría puntual son radiales. Fíjense que esas líneas de campo, en la cavidad entonces, tal y como las acabo de marcar en verde, son radiales y hacia afuera. Pero fíjense algo importante también, esas líneas de campo no penetran, es decir, no continúan en el interior del conductor. ¿Por qué? Porque en el interior del conductor, ¿cuánto vale el campo eléctrico? 0. En cambio, esas líneas de campo recién continúan ¿dónde? Afuera del conductor esférico, como las estoy marcando acá. Y de nuevo, dada la simetría esférica, son radiales y hacia afuera. ¿Sí, chicos? Entonces, en síntesis, vemos que las líneas de campo, ¿sí?, son radiales y hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera? Porque la carga Q, como ven ahí, es mayor que 0, es positiva. Si la carga Q fuese negativa, las líneas de campo serían radiales, pero hacia adentro. ¿Sí? Las líneas de campo además no penetran en el interior del conductor, porque allí el campo eléctrico es 0, como vimos en las clases anteriores. Bien. Cualitativamente es fácil trazar la función de potencial eléctrico. Supongamos que tomamos como punto de referencia el infinito, de manera tal que el potencial de referencia justamente en el infinito sea igual a 0. Eso quiere decir que el valor del potencial a distancias muy alejadas del centro de esta distribución, es decir, cuando el R tome valores infinitos, o sea, se vaya al infinito, el potencial tiene que ser 0. Eso significa que el potencial en el infinito sea 0. Que a distancias muy lejanas del centro de esta distribución, el potencial debe tomar un valor nulo. Fíjense entonces qué fácil cómo lo vamos a trazar cualitativamente la gráfica de potencial. Después vamos a ver analíticamente que es un poco más complicado. En primer lugar voy a dibujar el potencial en el eje vertical y la distancia radial en el eje horizontal. La distancia radial, como siempre, está medida respecto del centro de la distribución. A, que estoy marcando acá en el eje horizontal, es el radio
de la cavidad. ¿Lo ven? B, que le estoy marcando acá también en el eje horizontal, es el radio exterior del cascarón esférico. Ahí está B. ¿Sí? Lo voy a marcar con otro color para que ustedes lo vean. Lo voy a usar el rojo. Esto es A. ¿Sí? Disculpen. Vamos a marcar ahí. Ahora sí. Esto es A. ¿Sí? Y esto así es B. ¿Estamos? A es el radio de la cavidad, B es el radio exterior del cascarón. Bien, entonces fíjense cómo vamos a razonar. Vamos a aplicar las propiedades que vimos recién. ¿Cuáles eran? En primer lugar, que el potencial disminuye en el sentido de las líneas de campo y que el potencial es constante en aquellas regiones donde el campo eléctrico es cero. Entonces fíjense qué vamos a hacer. Vamos a graficar el potencial eléctrico para la región esta que estoy remarcando acá, que es la región que está entre 0 y A, ¿sí? O sea, dentro de la cavidad. Fíjense que las líneas de campo, dibujadas ahí en verde, son radiales y hacia afuera porque la carga Q es mayor que 0. Entonces, ¿qué va a ser el potencial conforme nos alejemos, chicos, hacia la superficie de la cavidad? Es decir, conforme nos alejemos del centro. Nos vamos a estar moviendo en sentido del campo eléctrico. ¿Lo ven? ¿Todo lo ven eso o quieren que lo repita? Miren, vamos a borrar un poquito esto para que quede más limpio. Así lo ven mejor. Borrar ahí, borrar ahí. Fíjense, yo voy a venir acá con el color rojo, ¿sí? Y me voy a mover desde el centro hacia afuera, ¿sí? Es decir, hacia el radio A. En este sentido. Al moverme en ese sentido, me estoy moviendo en sentido de ¿qué? De las líneas de campo eléctrico. Y yo sé que el potencial que hace cuando me muevo en el sentido de las líneas de campo disminuye, ¿sí? Entonces, como el potencial disminuye, voy a arrancar desde acá, fíjense ahora en la grafiquita acá de la derecha, voy a arrancar desde este punto de ahí y voy a ir disminuyendo el potencial conforme me acerco hacia el punto A. Eso se debe a que el campo eléctrico en esa región está apuntando, ¿sí? Hacia afuera, como lo indica esta flecha en rojo que estoy mostrando ahí, ¿sí? Entonces, conforme me muevo desde 0 a A, me muevo en sentido del campo eléctrico. Y el potencial en ese sentido disminuye. Siempre disminuye en el sentido del campo eléctrico. Entonces arranco en este punto y voy disminuyendo el potencial hasta llegar a A. Ahora viene la región que está comprendida entre A y B. Pero si ustedes se fijan, entre A y B, ¿dónde estoy, chicos? En el interior del conductor. ¿Sí? Estoy en el interior del conductor. O sea, estoy en esta región que estoy remarcando en rojo en la figura de la izquierda. Y ahí el campo eléctrico, ¿cuánto vale? 0. Entonces, en esta región yo sé que el campo eléctrico es igual a 0. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser el potencial? Constante. Y entonces lo dibujo como una recta horizontal, como se ve ahí. ¿Sí? Y llego al punto B. Veamos ahora cómo es el campo eléctrico más allá de B. El campo eléctrico más allá de B, ya dijimos, es radial y hacia afuera, como se observa acá. ¿Ven? Ahí lo estoy remarcando en color rojo a la línea de campo. ¿Sí? Y yo me estoy moviendo hacia afuera, es decir, en el sentido del campo eléctrico. Por lo tanto, ¿qué tiene que estar ocurriendo con el potencial? Tiene que estar disminuyendo. Fíjense acá en el dibujito cómo lo vamos a hacer. El campo eléctrico acá es radial hacia afuera, o sea, es así. ¿Estamos? Conforme nos movemos de B hacia valores mayores que B, el campo eléctrico es radial hacia afuera. Entonces, ¿qué hace el potencial, chicos? Disminuye en sentido del campo, entonces va disminuyendo así. ¿Lo ven? Entonces, conforme nos movemos hacia la derecha, que es hacia donde está el campo eléctrico, que es radial hacia afuera, el potencial va disminuyendo. Y fíjense que este va a tomar como asíntota el eje horizontal, de manera tal que tiende a 0 en el infinito, tal y como se había pedido para el potencial de referencia. ¿Está entendido esto, chicos? Más o menos, por lo menos, ¿o quieren que lo vuelva a explicar? Bueno. Fíjense algo más acá. ¿Qué es lo último que vamos a ver hoy para que no se haga tan pesada la clase? Equipotenciales vamos a ver el miércoles. La última propiedad que es fundamental de los campos conservativos. Todos los campos conservativos verifican esto. ¿Han visto el gradiente, chicos, en cálculo 3? No, profe. ¿Todavía no? ¿O no todavía? No. Bueno, les explico rápidamente.
El gradiente de una función, No me acuerdo yo. bueno, el gradiente de una función lo van a ver, ya lo tendrían que estar viendo en cálculo 3 si ya han visto derivadas parciales, ¿sí? El gradiente de una función potencial es esto. ¿Han visto derivadas parciales? Eso sí. Eso sí, profe. Bueno, el gradiente es esto. Es el vector que tiene por componente a las derivadas parciales de la función potencial. ¿Sí? El gradiente de potencial es el vector que tiene por componentes, como ven acá, a las derivadas parciales de la función potencial. ¿Estamos? Bien. Resulta, chicos, que todo campo conservativo, incluido el vector de campo eléctrico, desde luego, verifica que es el negativo del gradiente de la función potencial. Entonces, por la definición de igualdad de vectores, el campo eléctrico, su componente en x, será el negativo de la derivada parcial de b respecto de x. El campo eléctrico en su componente en y será el negativo de la derivada parcial de b respecto de y, y el campo eléctrico en su componente z será el negativo de la derivada parcial de b respecto de z. ¿Sí, chicos? Eso es algo que está en el Sears, lo toman, de hecho, lo toman con bastante frecuencia, y es clave en la parte de campos conservativos. ¿Está hasta acá? También habrán aprendido, ¿sí?, Está la explicación esa en el... en el Sears. ¿De dónde sale la demostración? Ni se molesten en verla. Porque Sí. la demostración ni se molesten, no se la van a pedir tampoco. Ah, Simplemente apréndanse la relación, ¿sí? Pero sí está la demostración, pero la verdad es que no es de la muy clara que digamos, ¿sí? Lo único que me interesa que sepan es esto. ¿Por qué? Porque acá aparece un ejercicio típico de parcial también. Fíjense, ya saben entonces que las componentes se relacionan con el negativo del cambio de la derivada parcial. Pero ustedes saben también de cálculo 3, imagino que ya lo habrán visto, que la derivada parcial de b respecto de x es, por ejemplo, la pendiente de la recta tangente a la curva b de x, ¿sí? O sea, la función b de x. La derivada parcial de b con respecto de y también es la pendiente de la recta tangente a la curva b de y. Y la derivada parcial de b con respecto de z también es la pendiente de la recta tangente a la curva b de z. ¿Sí? Todo eso está anotado acá, fíjense. Entonces, en efecto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la componente en x del campo eléctrico es el negativo de la pendiente de la recta tangente a la curva b de x. La componente en y del campo eléctrico es el negativo de la pendiente de la recta tangente a la curva b de y. Y la componente en z del campo eléctrico es el negativo de la pendiente de la recta tangente a la curva b de z. En efecto, si ustedes vienen y dibujan la función potencial b en función de x, lo que le están graficando acá, chicos, es b de x. Y si quieren conocer el campo eléctrico en cada punto a partir de esa gráfica, por ejemplo, digamos que vienen y le dicen, mira, yo quiero conocer el campo eléctrico en este punto de acá que estoy marcando en azul. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer, chicos? Van a venir, van a trazar una recta tangente en ese punto como el que se ve ahí, le van a calcular su pendiente, que la vamos a llamar m, y luego, muy sencillo todo, la componente en x del campo eléctrico en esa coordenada x1, si quieren le enfatizamos ahí, en esa coordenada x1, es el negativo, ¿sí?, de la pendiente m que ustedes calcularon. Es decir, el negativo de la derivada parcial de b respecto de x. ¿Sí? Repito una vez más. Le piden que calculen el campo eléctrico a partir de la función potencial graficada ahí. Entonces, van a trazar la recta tangente en el punto donde quieren calcular el campo eléctrico. En este caso es en el punto este que aparece acá, que es x1. Trazan la recta tangente. Calculan la pendiente m. Luego, el campo eléctrico en ese punto x1 es el negativo de la pendiente m. Al menos su componente en x. ¿Sí? También, desde luego, puede ocurrir que le den, a ver, voy a dibujar acá a la izquierda de todo, fíjense, la gráfica de b como una función de y. Bueno, la idea es la misma. Lo que van a sacar acá en este caso es, ¿qué cosa? La componente en y, que va a ser el negativo de la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y lo mismo para z. ¿Sí? ¿Está entendido, chicos? ¿O tienen alguna duda? Bueno, miren acá.
Otra posibilidad que pueden llegar a tener es que el campo eléctrico sea radial. Si el campo eléctrico es radial, como vimos recién en la simetría esférica, ¿sí? O por ejemplo como ocurre por una carga puntual, entonces el campo eléctrico a una distancia r de tal distribución, más precisamente una distancia r del centro de la distribución, es el negativo de la derivada parcial del potencial respecto de r. Entonces si a vos te dan una gráfica donde esté V versus R, como la que hicimos hace un rato, de nuevo la idea es la misma. Vos querés conocer el potencial eléctrico, perdón, el campo eléctrico a una cierta distancia R1. Bueno, lo que vos vas a hacer es lo siguiente. Vas a venir, vamos a trazar acá una recta tangente al punto de interés, donde quiero conocer el campo eléctrico. Le vamos a calcular la pendiente a tal recta, que la llamamos M, y luego el campo eléctrico en ese punto R1, a una distancia R1 del centro, será el negativo de la pendiente que nosotros calculamos. Es decir, el negativo de la derivada parcial de B con respecto de R. ¿Está entendido, chicos, eso? Lo último que hago hoy es este ejemplito que está acá, con eso quedan desocupados, ¿sí? Que está en el práctico. Lo hago porque me lo preguntan mucho. Resulta que en el práctico le dan un ejercicio, que por cierto está sacado del CIARS, lo voy a remarcar acá, que dice, mira, te dan la gráfica de potencial eléctrico como función de la coordenada X. Esto ya saben que no es otra cosa más que la gráfica de la función B de X, ¿sí? V de X. Y te dicen, mira, acá el potencial es constante, y después que pasas ese punto, la función potencial varía. Vamos a cambiarle el color a esto también para que quede más clarito. Vamos a poner el verde. La función potencial varía, así como lo estoy remarcando acá en verde. ¿Sí? O sea, esta gráfica que le están dando acá es B de X. Y le pide el enunciado que calculen, o grafiquen mejor dicho, el campo eléctrico, ¿sí? En su componente X, como función también de la coordenada X. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ahí van a recordar lo que yo le acabo de explicar. Bueno, mira, el campo eléctrico en su componente X es el negativo de la derivada parcial de B respecto de X. O sea que es el negativo de la pendiente a la gráfica de potencial. Entonces, fíjense qué fácil lo van a hacer. Esta primera parte, ¿sí? Es súper sencilla. Miren, van a proyectar, vamos a hacerlo así para que quede más prolijo. Van a proyectar, ¿sí? Los puntos hacia la gráfica de abajo, para que quede clarito cuáles son los límites en los cuales estamos trabajando cada una de las regiones. Ya terminamos, chicos, son 5 minutos esto. Entonces, ahora voy a cambiar el color para que esto quede más claro. Fíjense cómo van a proceder. A partir de esta expresión, ¿sí? Yo puedo ver lo siguiente. ¿Cómo el potencial en esta región de acá, donde estoy marcando en rojo? Constante. ¿Estamos de acuerdo todo con eso? Es constante ahí. Entonces, si yo aplico esto, tendría que derivar parcialmente esta función que es constante en esta región. ¿Cuánto vale la derivada parcial de esa función constante, chicos? ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. 0. Entonces, ¿cuánto va a ser el campo eléctrico dentro de esta región en donde el potencial es constante? Si estoy aplicando este de acá. También 0. Claro, 0, porque esto, ¿Cero? claro, porque el potencial B, chicos, es una constante en esa región. Estamos en esta región, ¿sí? No consideremos esto todavía. Estamos en esta región. Entonces, en esta región, el potencial es constante. Entonces, yo quiero calcular la componente del campo eléctrico, hago el negativo de la derivada parcial de B respecto de X. Che, pero este B es constante. Entonces, ¿cuánto vale esta derivada? 0. ¿Y el campo eléctrico cuánto vale ahí? 0. Y es lo que está dibujado acá. El campo eléctrico es 0. ¿Lo ven? Ya tenemos la componente en X del campo eléctrico para esta zona. Fíjense además que esto es consistente con lo que vimos anteriormente. Yo les dije que donde el campo eléctrico es 0, ¿cómo es el potencial? Constante. Entonces acá se está verificando eso. El campo eléctrico es 0 y por lo tanto la función de potencial es constante. Es una recta horizontal. ¿Sí? O sea que todo cierra a la perfección. ¿Sí? El campo eléctrico es 0, el potencial entonces es constante. Y recíprocamente, como el potencial era constante, al derivarlo me queda 0 y el campo eléctrico es 0. Todo cierra a la perfección. Ahora acá viene lo interesante. Fíjense, voy a cambiar el color a las... Vamos a hacer ahí.
y voy a poner un color para que sea un poco más notorio, naranjita. Fíjense ahora. Para poder calcular el campo eléctrico en esta región que estoy rayando acá, ¿sí? Para estos valores de X, voy a proceder a utilizar lo que explicamos hace un rato. Y es que el campo eléctrico es el negativo de la pendiente de la recta tangente a la función de potencial. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Mire, en primer lugar, para tener esto más limpio, voy a borrar esta expresión de acá. ¿Sí? Dame un segundito. Borramos ahí. Y borramos ahí. Listo. Bueno. Fíjense entonces qué es lo que vamos a hacer. Vamos a trazar, ¿sí? Vamos a trazar las tangentes a esta gráfica, ¿sí? De potencial en cada uno de los puntos, o al menos en algunos puntos. Por ejemplo, voy a tomar este primer punto ahí, ¿sí? Y voy a trazar la tangente. Voy a tomar este otro punto aquí y voy a trazar la tangente. Voy a tomar este último punto aquí y voy a trazar la tangente. Lo que yo quiero que se fijen acá, ¿sí? Lo que yo quiero que se fijen acá es lo siguiente. Ahora sí, vamos a borrar acá. Chao. Listo. Para que razonen lo siguiente, chicos. Fíjense. ¿Qué es lo que ven ustedes que le ocurre a la pendiente de esas rectas tangentes conforme nos desplazamos hacia la derecha en la coordenada X? Aumenta, disminuye. ¿Qué están haciendo esas pendientes de las rectas tangentes? Disminuyen. Disminuyen, exactamente. Entonces, Aumenta. disminuyen, porque se va acostando a la recta. ¿Sí? Disminuye porque se va acostando a la recta. Recuerden que la recta horizontal es la recta de pendiente 0. ¿Sí? Disminuye porque se van acostando a la recta. Para que ustedes tengan una visión más clara de esto, digamos lo siguiente. La pendiente de esta primera recta tiene un valor 5. La pendiente de esta segunda recta tangente tiene un valor 3 y la de esta última tiene un valor, no sé, 1. Obviamente no son esos los valores de las pendientes, solamente para que a ustedes les quede claro lo que yo voy a explicar a continuación. ¿Sí? Es 5, 3 y 1. Fíjense que esas pendientes son positivas desde luego. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el campo eléctrico, ¿cómo va a ser para cada uno de estos puntos? Bueno, el campo eléctrico para la primera, si quieren pongamos acá, X1, esta es un X2 y esta un X3. Insisto, estos son valores sacados así de la galera, ¿sí? No son valores reales, simplemente para que ustedes lo vean y lo entiendan fácil. El campo eléctrico entonces en el punto X1 es el negativo de la pendiente, o sea, menos 5 newton sobre coulomb. El campo eléctrico en X en el punto X2 es el negativo de la pendiente, entonces será menos 3 newton sobre coulomb. Y el campo eléctrico en su componente X en la coordenada X3 será, por ejemplo, menos 1 newton sobre coulomb. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos del campo eléctrico, chicos? Estamos viendo que el mismo es negativo, ¿sí? Y se va tornando menos negativo. Es decir, empezó en menos 5, sigue en menos 3, sigue en menos 1, así. ¿Estamos? Entonces, yo ya sé cuando lo grafique que el campo eléctrico, por lo tanto, va a empezar en un valor negativo. Voy a cambiar el color acá de nuevo para que se vea mejor. Va a empezar en un valor negativo, relativamente grande, y va a ir haciéndose menos negativo, menos 5, menos 3, menos 1, hasta que va a tender a aproximarse asintóticamente a 0, conforme la pendiente de las rectas tangentes para la gráfica de potencial tiendan a acostarse totalmente. ¿Sí? Entonces así es como ustedes se dan cuenta y grafican el campo eléctrico a partir de la función de potencial, ¿sí? Algo que por cierto lo suelen tomar en los múltiples choice. ¿Está entendido esto, chicos? ¿Sí? Sí. Insisto que esos valores de campo, por favor, no son reales. Si alguien me pregunta, che, ¿de dónde has calculado eso? No, no, son simplemente como para que ustedes pues si yo lo explico así en forma genérica, por ahí no queda tan claro. Entonces le quise dar valores como para enfatizar la disminución del campo y todo eso. ¿Sí? Y para mostrar también el signo del campo. ¿Está claro entonces, chicos? Bueno, con eso hemos terminado la clase de hoy. El miércoles vamos a ver superficie equipotenciales y cálculos de trabajo. ¿Sí? Dejo de grabar entonces la misma, así ya la subo.